Buenos días. ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Ya, lo primero en relación al certamen. Yo le envié las notas al profesor Lapostol. Seguramente ahora en la mañana deberán estar ingresadas al sistema. Vamos a efectuar una pequeña corrección al certamen. Hay notas buenas, hay bastantes notas regulares. eh, bueno, y hay algunos errores en algunas de las respuestas que vamos a revisar ahora, ¿no? Aprovecho de felicitar, hay dos alumnas que tienen 6 o sobre 6, que son María Rivera, está presente aquí, ¿sí? El es del Core, y lo mismo que Moira Paredes. Y hay varios más, ¿eh? Moira Paredes, Agustín Liberona, con nota 6 o sobre 6. Pero vamos a efectuar una pequeña corrección en relación al certamen. Primera pregunta dice relación explique qué relación hay entre los equivalentes jurisdiccionales y la cosa juzgada. Bueno, lo primero, hay que decir que hay relación entre los equivalentes jurisdiccionales y la cosa juzgada, ¿cierto? Si ustedes analizan las características de la jurisdicción, una que produce el efecto de cosa juzgada. Y resulta que los equivalentes jurisdiccionales equivalen a la jurisdicción, es decir, producen los mismos efectos que la sentencia. Porque bien sabemos que estos son métodos de solución de conflictos, los autocompositivos, y se les da el mismo valor a la resolución que se logra en esos casos. Así en la transacción, así en la conciliación, así en el avenimiento, a lo menos, ¿cierto? De manera que, como efectos que la sentencia, producen también este particular efecto de las resoluciones judiciales, que es la cosa juzgada. ¿Por qué? Porque la cosa juzgada, cuando estudiamos jurisdicción, veíamos que una de las características que producía el efecto de cosa juzgada. Luego, si estos equivalentes jurisdiccionales equivalen a la jurisdicción, son formas similares, la gran característica de ellos, y así lo explicamos, es que producen este efecto de cosa juzgada, que hará, cuando las sentencias se encuentren firmes o ejecutoriadas, que la decisión sea inamovible una vez que ya no procedan recurso alguno en contra de ella. Entonces, eh, había que efectuar una relación directa entre los equivalentes jurisdiccionales y la cosa juzgada, ¿cierto? Se podían nombrar, señalar cuáles eran, pero no estábamos aquí indicando cuáles eran todas las formas de solución de los conflictos. Estábamos claramente señalando los referidos solo a los equivalentes jurisdiccionales. Entonces hay que hacer la relación, hay que hacer el nexo de estos equivalentes jurisdiccionales con la cosa juzgada. Y no basta con decir que producen cosas juzgadas, hay que explicarlo un poquito. Hay algunos que señalaron en una línea sin desarrollar la idea
y lo que se pretende es una pregunta de desarrollo, ¿cierto? Que ustedes expliquen un poquito por qué se produce esta relación entre los equivalentes jurisdiccionales y la cosa juzgada. Es importante entonces en esa respuesta señalar que los equivalentes jurisdiccionales claramente la forma de solución reemplaza a la sentencia del tribunal, reemplaza la sentencia del juez y le va a dar el mismo valor a la resolución. Y ese valor va a permitir que produzca el mismo efecto, que es el efecto de cosa, tanto la acción como la excepción de cosa juzgada. Ya. ¿Dudas en la primera? Consulta. Bueno, sigamos entonces. La segunda pregunta indica en qué casos puede deducirse acciones compatibles y dos ejemplos de ellas. Ya, a ver, obviamente que nosotros vimos los titulares de la acción, la naturaleza jurídica de la acción, ¿cierto? La acción y pretensión, sus clasificaciones, etcétera. Sabemos que la regla general es que una persona sea titular de una acción o pretensión, pero la ley, en nuestro Código de Procedimiento Civil, establece casos de pluralidad de acciones o casos en que se puede deducir más de una acción. Y ahí entra el principio de economía procesal, que se pueden deducir en un mismo momento varias acciones, si son acciones compatibles o incompatibles. Si les pregunto las acciones compatibles, hay que contestar referido a las acciones compatibles y no a las incompatibles. No les bajé puntaje a los que se fueron también explicando por las acciones incompatibles, no era parte de la pregunta. No estábamos preguntando la incompatibilidad, sino que estábamos preguntando precisamente de las acciones compatibles. A ver, tratándose de acciones compatibles, los casos son claros. ¿Por qué? Porque está señalado en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil. Y en norma, las acciones compatibles lo que dice es que deben estar sometidas a un mismo procedimiento, que deben ser todas de competencia de un mismo tribunal donde se lleva a cabo ese proceso, que ellas se deduzcan en un mismo escrito. Que se deduzcan en un mismo escrito. Entonces, obviamente que ahí estaban las condiciones, bastaba con eso, ¿cierto? Tienen que estar sujetas al mismo procedimiento, tienen que ser de competencia del mismo tribunal. Luego no se puede mezclar desde el punto de vista del procedimiento. Algunos indicaron, por ejemplo, en el caso de acciones ejecutivas, que se mezclaban con acciones declarativas. No puede ser. Tienen que estar sometidas ellas a un mismo procedimiento, que sean de competencia del mismo tribunal y todas deben deducirse en el mismo escrito. Ahí está precisamente la ventaja de estas acciones, que las pueden poner todas conjuntamente dentro de un mismo escrito. Bueno, por ejemplo, ¿cierto? Dijimos dentro de acciones compatibles las reglas del artículo 1489. Bastaba con esa norma, indicamos que podía solicitarse el cumplimiento de un contrato o bien la resolución. Recuerden ustedes, en toda condición resolutoria tácita, eh, puede pedirse el cumplimiento, adicionalmente puede pedirse la resolución. ¿Cuál es la gran ventaja al demandar las acciones de cumplimiento o la acción de resolución de un contrato? Que en ellas se pueden deducir acciones compatibles, porque se permite que además se demande la indemnización de perjuicios correspondientes. De manera que ahí tienen casos de acciones compatibles. Había otras que también estaban bien citadas, por ejemplo, referidas al contrato de arrendamiento,
¿cierto? Que se podía pedir la restitución del inmueble, por ejemplo, la regla del artículo 611 del Código, y siguiente, se establece la posibilidad de demandar en, en el juicio de arrendamiento y además el cobro de las prestaciones que se deben, ¿cierto? Yo puedo demandar la restitución del inmueble y además puedo demandar o la terminación del contrato de arrendamiento por el no pago de las rentas y además puedo demandar las rentas, no solo las rentas insolutas, sino que puedo los cobros adeudados producto de ese contrato de arrendamiento. Bastaba con eso, ahí está claramente señalado. Aquí no decía relación con la clasificación de la acción, algunos señalan acción de nulidad, si era una acción, y haciéndola compatible el tipo de procedimiento, si era un procedimiento ordinario, si era un procedimiento sumario, no iba referido a eso. Lo que estábamos preguntando era claramente la regla del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil. ¿Alguna consulta en relación a la segunda respuesta? ¿O pregunta? ¿Me están escuchando, cierto? ¿Se escucha? Ya. La tercera pregunta de desarrollo. Y si es de desarrollo, tiene que ser de desarrollo. ¿Mm? Es decir, ustedes tienen que explicar un poquito. No basta con que me citen un artículo. Hay que explicar un poco la idea. Obviamente que a veces la respuesta está en el artículo, pero hay que explicar un poquito a qué se refiere esa idea. ¿Puede un tribunal de justicia transferir la función jurisdiccional a otras autoridades distintas de la judicial? Primero, ¿puede o no puede? Esa es la pregunta. Ya, bien. No puede. Esa es la primera respuesta. No puede. Luego, si es no, no es sí. ¿Cierto? No puede. Otra cosa es que eventualmente existan autoridades diversas judicial que eventualmente puedan ejercer funciones jurisdiccionales. La pregunta no va en eso. La pregunta va si puede un tribunal de justicia transferir la función jurisdiccional a otras autoridades distintas de la judicial. No lo puede. Y ahí ustedes pueden hacer el mix o pueden hacer la referencia, ¿cierto?, a todas las normas que al efecto se establece. Pero la principal norma también está, o las principales, tenemos el artículo 76 de la Constitución, el artículo primero del Código Orgánico, el artículo 5 de la Constitución, el artículo 4 de la Constitución. Claramente, ¿cierto? Esa era norma o consagración legal en virtud del cual se refuerza la idea. Pero lo que hay que explicar es que no puede una autoridad judicial, un tribunal de justicia en su caso, delegar, es decir, delegarle parte de sus atribuciones a una autoridad distinta. No puede un tribunal de justicia decir yo voy a delegar el ejercicio de la jurisdicción a otra autoridad, ¿no?, al Contralor General de la República, al director del Servicio de Impuestos Internos. Vimos eventualmente por ahí un caso, el artículo 115, 116 del Código Tributario, que ya está derogado. Pero la pregunta va en el sentido de que si puede esta autoridad transferir su función jurisdiccional. La función jurisdiccional no se puede transferir, porque ella es un atributo o una característica inherente a los tribunales de justicia.
Otra cosa es que eventualmente existan algunas otras autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales, pero claramente la respuesta es no, ¿cierto? Y indudablemente que dentro de esas normas está que no puede un poder del Estado atribuirse funciones de otro poder del Estado, la regla que ni el Congreso ni el presidente de la República podrá abocarse al conocimiento. Eso es por la división de los poderes del Estado. Está correcto, pero no se puede delegar la función jurisdiccional. Y esa es la parte central de la respuesta. Es decir, no se permite que una autoridad, un tribunal de justicia, delegue esto que le es inherente a ellos porque les está prohibido. Esa función, en general, solo la ejercen los tribunales de justicia y no solo el poder, y no específicamente el poder judicial, sino que los tribunales. Entonces, obviamente que no se puede transferir la función jurisdiccional a una autoridad distinta de la judicial, porque son atribuciones de cada autoridad, cada una de ellas están definidas, cada una de ellas están limitadas, por lo que no se puede traspasar el ejercicio de esa función a una autoridad distinta. Otra cosa es que se pueda delegar competencia, como dijimos, ¿cierto? Pero el ejercicio de la jurisdicción, no. Lo que se permite es la delegación de la competencia, esta eh, parte en el ejercicio de la jurisdicción, que va a tener un tribunal específico, ese sí, en determinados casos puede delegar su competencia, por ejemplo, a través de los exhortos. Un tribunal puede darle una determinada competencia a otro. Y también dijimos que procedía a la prórroga de la competencia, pero la pregunta no va referida a la prórroga, sino que estaba claramente circunscrita a la circunstancia de si un tribunal de justicia, un tribunal, porque son a los tribunales de justicia los que tienen el ejercicio de la función jurisdiccional. Y dentro de ella, vimos nosotros dentro de las características que lo indicaron, está la que no se puede delegar el ejercicio de la jurisdicción. ¿Ah? No se puede delegar en una autoridad distinta. Bueno, ahí tienen el respaldo ustedes, pero claramente ello, como lo han señalado, han indicado sus compañeras, no se puede. Eh, sí, la competencia es la que se puede delegar. Lo que ocurre es que una cosa es la delegación y otra cosa es la prórroga. Lo que ocurre es que en determinadas situaciones las partes le pueden dar competencia a un tribunal distinto del naturalmente competente. Ahí lo que ellos están haciendo es sacar el asunto, por ejemplo, de un tribunal ordinario y designan a otro tribunal. Ese va a tener la misma competencia del que es naturalmente competente. Es decir, ahí se requiere de una actividad de las partes. Las partes lo que están haciendo es dándole competencia a un tribunal diverso del naturalmente competente. Pero en la delegación, que era la pregunta, la delegación, lo único que se puede delegar es efectivamente la competencia. Se puede prorrogar y se puede delegar. Delegar en virtud de la competencia delegada, en virtud de los exhortos. Recuerden, cuando veíamos el hecho de estas acciones, si hay un tribunal competente que podía hacer ese tribunal, y había un testigo que estaba en Puerto Montt, y el juicio se seguía en Concepción, podía eventualmente el tribunal de Concepción darle algo de su competencia al otro tribunal y permitir que determinadas actuaciones judiciales se efectuaran ante ese territorio jurisdiccional. Obviamente que la competencia, o sea, la delegación en ese caso es delegación de competencia, no delegación, le vuelvo a reiterar, en el ejercicio de la jurisdicción. Luego lo que se puede delegar, sí, efectivamente, es la competencia. Hay un tribunal de darle competencia acotada de tribunal. Por ejemplo, si van a embargar un inmueble que está en otra comuna. El juicio se sigue en Temuco y la persona tiene bienes en Concepción. Se le podrá dar competencia al juez de Concepción para que un funcionario judicial aquí embargue
Por ejemplo, si uno de los demandados tiene domicilio en Valparaíso y el juez se sigue en Concepción, se le podrá dar competencia al juez de Valparaíso para que dentro de ese territorio jurisdiccional se notifique la demanda. ¿Se dan cuenta que son actuaciones acotadas, limitadas? Entonces, eso sí se puede. Se permite, digamos, la delegación eh, funciones del tribunal naturalmente competente a otro tribunal, pero solo en lo que dice relación con ese exhorto, con esa materia. Ya, ahí estábamos entonces en las preguntas de desarrollo. A ver, la primera pregunta de alternativas. Durante el curso de un juicio, el demandante decide desistirse de la demanda. Estima que tiene pocas posibilidades de ganar. Se dicta sentencia que acoge y acepta el desistimiento de la demanda, pero no obstante ello, el demandante decide volver a demandar por la misma materia al mismo demandado ante el tribunal competente. En este caso es correcto decir: 1. Que el demandante puede volver a demandar por el principio del debido proceso. 2. El desistimiento de la demanda constituye un equivalente jurisdiccional. 3. En el desistimiento de la demanda, el sujeto activo del proceso renuncia a las pretensiones contenidas en su acción o pretensión. 4. En el desistimiento de la demanda, lo que hace el sujeto es un retiro de la demanda, pudiendo interponerla posteriormente en un proceso diferente. 5. En el nuevo proceso, el demandado podrá oponer la excepción de cosa juzgada. ¿Cuál es la correcta entonces? Bueno, no se van a acordar ustedes de todas las alternativas. A ver, la primera, ¿el demandante puede volver a demandar por el principio del debido proceso? ¿Está esa posibilidad alternativa? ¿Qué dicen los demás? Que no. ¿Y por qué no? Bueno, claramente no, ¿cierto? Vamos a ver por qué. Segundo, ¿el desistimiento de la demanda constituye un equivalente jurisdiccional? Sí. ¿Ya? ¿Y los demás? Sí. Ya, no hay duda que sí, es cierto. El desistimiento de la demanda constituye precisamente uno de los equivalentes jurisdiccionales. 3. En el desistimiento de la demanda, el sujeto activo del proceso renuncia a las pretensiones contenidas en su acción o pretensión. ¿Sí o no? Ya, renuncia. 4.
En el desistimiento de la demanda, lo que hace el sujeto activo es un retiro de la demanda, pudiendo interponerla posteriormente en un proceso diferente. ¿Sí o no? No puede. No puede porque ya se produjo la relación tal, ¿cierto? Si dijimos que el demandante había interpuesto su demanda ante el tribunal y después él se da cuenta que eventualmente puede, porque es durante el curso del juicio, por así decirlo, ¿cierto? Es durante el curso del juicio. Entonces, ¿qué se produjo ya? Ya se produjo la relación procesal. Veremos hasta cuándo. Obviamente que la pregunta, bueno, podría haberse ampliado, pero estábamos diciendo que durante el curso del juicio hay notificación de la demanda, no sabemos si había contestado o no había contestado, porque el desistimiento de la demanda puede ser antes de la contestación de la demanda, que es lo usual. Pero la consecuencia del de la demanda es que extingue la acción, se extingue la pretensión, produce el efecto de cosa juzgada. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente que la alternativa correcta estaba en la 2, 3 y 5. El desistimiento de la demanda es un equivalente jurisdiccional. El desistimiento de la demanda del sujeto activo renuncia a las pretensiones contenidas en su acción o pretensión. Renuncia, porque desiste. Y el desistimiento le va a provocar los mismos efectos que una sentencia. Por eso era equivalente jurisdiccional. Y además le va a provocar el efecto de cosa juzgada. Y además, si eventualmente hubiere un nuevo proceso, no desarrollamos esa quinta, el demandado puede oponer la excepción de cosa juzgada. Efectivamente, si alguien quiere insistir con ese juicio, ahí está el efecto que logró el desistimiento de la demanda. Por tanto, eventualmente o sea, si eventualmente vuelven a demandar o pretenden dar, cuestión que y que ocurre en la práctica. Por eso está el efecto de cosa juzgada, porque si no quiere decir que nunca podría oponerse la excepción de cosa juzgada. Tiene que intentarse. Le intentan otro juicio, él va a poner la excepción de cosa juzgada. Luego, esa afirmación también es correcta. La del número 5. ¿Duda? Bueno, no, pues, no, eso no es así. Se puede volver. Justamente para eso está la cosa juzgada. Para que usted le diga, oiga, ¿cómo me vuelve a demandar? El efecto de la excepción de cosa juzgada lo que permite es precisamente eso, evitar que las mismas partes vuelvan a discutir la misma cuestión que ya fue resuelta. Pero se puede, pues, porque la cosa juzgada se puede usar como acción o excepción, y justamente ahí está la excepción de cosa juzgada. O sea, usted va a evitar, porque si no decíamos que los juicios se tramitaban eternamente, se volvían a discutir las mismas cosas, se volvía a reiterar la discusión, y ahí usted puede hacer presente esa excepción. Ahora, no lo han estudiado en detalle. En realidad, eh, ustedes no han pasado todas las cosas juzgadas como estudio de institución, pero la forma que nosotros estudiamos, es lo que indicamos, era que obviamente que yo les expliqué, digamos, el efecto de la cosa juzgada, que era tanto la acción para pedir el cumplimiento, como la excepción para evitar que vuelva a discutir. Y esa es la excepción de cosas juzgadas. Para que usted oponga la excepción de cosas juzgadas, alguien le tiene que estar volviendo a querer reclamar. O sea, de que se puede, se puede. Lo que ocurre es que usted, si vuelve a ser demandada, usted va a poner, y cualquiera de las partes dijimos, porque eventualmente en un segundo juicio, el juicio, incluso el que perdía, porque el juicio podía ser más desfavorable, y el que ganaba en el primero, porque el juicio podía perderlo. Pero se da.
Ese supuesto se da. O puede darse. ¿Duda? ¿Otra? Ya, vamos con la segunda. En estas dos primeras tuvieron más, más dudas, porque no estuvieron bien. En segundo lugar, el cónsul de Chile en Francia comete un delito en París estando dentro del ejercicio de sus funciones. En este supuesto debe tenerse presente las siguientes consideraciones. A ver, las consideraciones nosotros tenemos que tenerlas presentes en base al estudio nuestro de la ley procesal en el tiempo, en el espacio, en las personas, ¿ah? Y a los principios de la territorialidad de la ley. Aquí el supuesto fue puesto de un modo diverso, ¿cierto? Eh, el cónsul de Chile en Francia comete el delito en París. Primero, está frente a una hipótesis de inmunidad de jurisdicción. Dos, que los tribunales de Francia son competentes para juzgar al cónsul. Tres, que este caso constituye una excepción al principio de la territorialidad de la ley. Cuatro, que puede demandarse en Chile a ese agente consular. Efectivamente, en este caso entonces, no es solo la alternativa 3 y 4, como muchos la dijeron. Efectivamente, a ver, ¿qué pasó? Ya. eh, a ver, vamos a ver. Que se está frente a una hipótesis de inmunidad de jurisdicción, ¿sí o no? Lo puede deducir de lo que ha estudiado. Porque usted, a ver, vamos con las otras. Después contestamos la primera. La segunda, que los tribunales de Francia son competentes para juzgar al cónsul. En principio, ¿son competentes o no son competentes? Los tribunales de Francia. Nadie más quiere hablar, si no importa si se equivoquen, si aquí estamos aprendiendo. O nos estamos equivocando todos. ¿Y por qué no son competentes?
principio, ¿cierto? Porque ese personaje está blindado, pues. Está revestido de una protección. Es una autoridad que representa, ya, que representa a Chile y hay una ficción que se entiende que eso está bien. Todo eso que ustedes están agregando, ¿cierto? Está bien. Luego, en principio, los tribunales de Francia no son competentes para juzgar al cónsul, precisamente porque ese cónsul está protegido y la inmunidad es una protección. Está inmune. Es una protección a la aplicación de la jurisdicción. Luego, esta es una hipótesis efectivamente de inmunidad de jurisdicción. Dos, los tribunales de Francia no son competentes para juzgar al cónsul. Tres, ese caso es una excepción al principio de la territorialidad de la ley, obviamente, porque no es lo común, ¿cierto? Los delitos cometidos en Chile van a ser juzgados por tribunales chilenos. Los delitos cometidos en Francia van a ser juzgados por los tribunales franceses. Aquí hay una alteración de las reglas. ¿Por qué? Porque esa persona está protegida, está inmune a la aplicación de la jurisdicción de los tribunales franceses. Está inmune. ¿Por qué? Porque es una excepción al principio de la ley. 4. ¿Puede demandarse en Chile ese agente consular? Sí, claramente sí. Ahí está precisamente la excepción a la territorialidad de la ley y a la inmunidad de jurisdicción. ¿Por qué no se entiende? Pues si el delito lo cometió en Francia. Queda inmune, está protegido. ¿Por qué? Está protegido por lo que ustedes mismos están diciendo antes, que es autoridad que representa a Chile, pero está protegido. Está cometiendo un delito en un país extranjero. En principio está protegido. No puede ser juzgado por ese país. Sí, pero no es que no lo vimos así. Pero usted tiene que, bueno, hay una razonable duda aparentemente en la primera, ¿no? No, no tenía nada de distractor, no busqué distractor. Sí, pues, pero es inmune donde comete el delito. Ahora, claro, se podría agregar a esta, o a esa hipótesis. O sea, si la pregunta va en el sentido que esa persona no va a ser juzgada donde comete el delito. ¿Qué es lo que no está claro? Sí. Si la pregunta está diciendo que una persona comete un delito en París estando dentro del ejercicio de sus funciones, eso le da la inmunidad. Eso le da la posibilidad de que no va a ser juzgado por los tribunales franceses. Debe, la pregunta está en el sentido que debe tenerse presente las siguientes consideraciones. Pero dentro del ejercicio de sus funciones, pero es inmune pues, para ser juzgado allá. Y está cometiendo un delito en Francia o en París. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Porque creo que aquí hay bastantes malas respuestas. Voy a ver en realidad si está completa los supuestos de la pregunta.
la número 2. Bueno, en principio sería la 1, 3 y 4. Pero en realidad más en detalle no lo han estudiado. Voy a verlo. La respuesta 3. El poder de imperio de los tribunales permite: 1. Que lo utilicen los tribunales ordinarios, especiales y arbitrales. ¿Esto no es correcto? Ya. Los arbitrales no, ¿cierto? Los arbitrales carecen de poder de imperio, por tanto, fuera esa respuesta. Segundo, el poder de imperio permite hacer ejecutar los juzgados y recurrir al auxilio de la fuerza pública. ¿Sí o no? Ya, sí, ¿cierto? Pueden hacer ejecutar los juzgados y recurrir al auxilio de la fuerza pública, efectivamente, para el cumplimiento de la sentencia o para la ejecución del fallo en su caso. 3. Los tribunales arbitrales pueden requerir directamente a la autoridad competente el auxilio de la fuerza pública. No puede. Precisamente eso es lo que no pueden los tribunales arbitrales. A ellos les está vedado requerir directamente a la autoridad competente el auxilio de la fuerza pública. 4. Es una potestad de los tribunales ordinarios y especiales para hacer ejecutar forzadamente lo juzgado en ellos. Sí, precisamente la potestad o el poder de imperio lo tienen los tribunales ordinarios, tribunales especiales. Tribunales arbitrales deben recurrir ante los tribunales ordinarios o especiales en su caso, ¿cierto? Para pedir, para poder ejecutar forzadamente lo resuelto, lo juzgado ante ellos. 5. Tiene directa relación con el poder de ejecución dentro de la jurisdicción. Sí, duda. Luego, 2, 4 y 5, en esta no había dudas. 4. Última. Usted es demandado por incumplimiento de un contrato de compraventa. La venta ha sido notificada al demandado. A los 2 días de notificada la demanda, se publica en el Diario Oficial una ley que modifica el plazo para contestar la demanda, reduciéndola de 15 a 12 días. En ese caso, ¿cuántos días tiene el demandado para contestar la demanda? A ver, ¿cuántos días tiene el demandado? ¿Tiene 15 o tiene 12? Si la demanda ya había sido notificada al demandado, por tanto ya le estaba corriendo el plazo. Ya, no hay duda que tiene 15 días. Aquí muchos se equivocaron. Pusieron 12 días. Porque aquí se rige por la ley vigente al tiempo de su iniciación. Parte el plazo, si eventualmente después hay cambios de plazo, ese no le va a afectar. No le va a afectar. De manera que no hay duda de que en este caso, ¿cierto? Perfecto, exactamente. La justificación está en el artículo 24 del efecto retroactivo de las leyes. Se rigen por la ley vigente al tiempo de su iniciación.
no se aplica aquí ni la ley más favorable del dado, ni se aplica el plazo de 12 días porque lo roce ya está corriendo, por tanto le perjudica. Él sigue bajo los efectos de la ley, digamos, del plazo anterior. Aquí no se puede aplicar in actum porque el plazo ya está corriendo. Entonces, precisamente estas son las normas de excepción que establece el artículo 24 de la ley de efectos retroactivos. Tenemos aquí de que no hay duda desde el punto de vista del plazo, ¿cierto? De los 15 a los 12 días. Pero a varios se les olvidó otra cosa, que también lo explicamos y yo se los dije. Hay que revisar si hay artículos transitorios en la ley o no. Recuerden ustedes que cuando se dicta una ley, decíamos que al final de la ley pueden ir artículos transitorios. Claramente sí, como lo está diciendo usted, ¿cierto? Y así lo explicamos, porque precisamente lo que estamos diciendo es que no todas las leyes tienen artículos transitorios. Los artículos transitorios lo que hacen es regular los problemas que se producen precisamente en virtud de una nueva ley. Entonces, obviamente, está bien, vamos a usar la ley de efecto retroactivo, artículo 24, pero tenemos que hacer artículos transitorios, porque los artículos transitorios pueden establecer, puede decir que esa ley va a entrar a regir 6 meses después de su publicación, por ejemplo, que va a entrar a regir un año después de su publicación. Luego, necesariamente tenemos que ir bien a revisar los artículos transitorios. Y si hay artículos transitorios, la pregunta era si había artículos transitorios, o el supuesto, digamos, de esa pregunta era que había que atenerse a lo que digan esos artículos transitorios. Claramente, sí hay que leer, sí hay que considerar, en el evento que la ley tenga artículos transitorios, hay que considerar los artículos transitorios. Luego, ese supuesto hay que considerarlo para la respuesta y adicionalmente entonces el plazo no sufre modificación, el plazo será, claramente de 15 días. Se va a mantener el mismo plazo, pero eventualmente la ley podría establecer estos artículos transitorios. Y nosotros cuando estudiamos esta parte de la materia explicamos y dijimos que muchos de estos problemas, defectos de la ley procesal en el tiempo, se solucionan con las llamadas disposiciones transitorias. Y hoy día hay muchas leyes que contienen estas disposiciones transitorias y dicen qué ocurren con las situaciones intermedias, qué ocurren con la entrada en vigencia de la nueva ley. Por eso es que muchas veces se ponen plazos largos, para evitar que ocurran estos inconvenientes. Que existan plazos que están cortos, que existan actuaciones que se están efectuando, porque teóricamente en ese supuesto entonces tendremos que en ese supuesto tendríamos que aplicar que las leyes procesales rigen in acto. Hay excepciones ahí, artículo 24, y hay excepciones también en la regla de los artículos de las disposiciones. Ya. Eso era el certamen. Voy a verla. No, la correcta ahí era, en la alternativa en esa era, esta pregunta no la había formulado yo, en realidad yo la saqué de un examen de otro profesor. La alternativa correcta era la 1, 3 y 4. En ese evento, ¿cómo, perdón? ¿La B en la última pregunta? En la de inmunidad y jurisdicción, en el tema del cónsul de Chile en Francia, la respuesta era la 1,
La 2, o sea, perdón, la uno que está frente a una hipótesis de inmunidad de jurisdicción, correcta. La 3 que constituye una excepción al principio de territorialidad de la ley. Y la 4 que puede demandarse en Chile a ese agente consular. Todas esas hipótesis son correctas. Pero voy a verlo. La respuesta de la última alternativa. La respuesta de la última alternativa era el supuesto uno y 3. 1 y 3. La, la última, entonces, hay que considerar, obviamente, que el plazo sigue siendo los 15 días, no de 12, bajo ningún supuesto, pero si hay disposiciones transitorias, hay que irse a las disposiciones transitorias y hay que estarse a lo que digan las disposiciones transitorias. También hay que considerar las disposiciones transitorias en esta materia. Ahí la respuesta era la C. Es que ese es una consecuencia lógica y natural. Esa pregunta no está, yo la tomé de otros, ¿eh? No es mía, pero se puede deducir. Voy a ver. Por supuesto que puede deducir usted, pues. De un hecho conocido puede deducir uno desconocido. No es necesario en los otros casos, es necesario en este caso, con los supuestos de la pregunta. Bueno, lo voy a revisar. Quédense tranquilos. Eventualmente, lo que podría considerar a lo mejor serían dos respuestas correctas. Vamos a verlo. ¿Mm? Ya. Eso es en relación al certamen. ¿Alguna otra duda? El próximo. ¿Cuándo es el próximo certamen? Día miércoles de la próxima semana. Ya, recuérdenme algunos de ustedes de aquí a mañana. Yo le voy a pegar una revisión hasta donde vamos a quedar seguramente en la materia para los efectos del próximo certamen. Eh, ya, ya. Bueno, hoy queda resuelto el tema entonces de este primero y después eventualmente, no las dije, se las envié yo
al profesor Diego Toll, pero voy a pedirle que pare las notas porque voy a ver eventualmente si una pregunta y voy a dar dos posibilidades de respuesta correcta, que fue la que están señalando de la pregunta, digamos, de inmunidad de jurisdicción, ¿eh? Como que eventualmente esa materia específica no ha sido explicada, que puede deducirse. De hecho, hay respuestas correctas, ¿eh? Bueno, pero lo voy a ver. Ya, vamos a hacer un alto, vamos a ver dónde quedamos en la materia y vamos a darnos 10 o 15 minutos y seguimos un ratito más. Quedamos los asuntos civiles no contenciosos de competencia relativa. Perfecto. Ya, volvemos la otra hora.